Me llamaron el rey que nunca debió reinar, el ungido que se perdió en su propia sombra. Yo fui Saúl, el primer rey de Israel. Y mi voz no es un relato de gloria, sino un testimonio de advertencia. Porque no basta con ser elegido por Dios si tu corazón termina gobernado por el miedo. No nací con corona en la frente ni con cetro en las manos. Yo era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Mis hombros, altos y fuertes, llamaban la atención, pero mi espíritu era tímido, inseguro, lleno de silencios. Recuerdo aquel día como si lo viera ahora mismo. Mi padre me envió a buscar unas asnas perdidas. Nada más común, nada más sencillo. Caminé por colinas, valles y aldeas. No buscaba destino, solo animales extraviados. Pero Dios, a escondidas, me buscaba a mí. Cuando llegué a Ramá, alguien me dijo: «Aquí vive Samuel el vidente». Yo no sabía que, al tocar esa puerta, mi vida cambiaría para siempre. Lo vi venir hacia mí con paso sereno, como si ya me estuviera esperando. Sus ojos parecían leer más allá de mi piel, más allá de mis huesos. «Saúl, hijo de Cis», dijo con voz firme, «el deseo de Israel está sobre ti». Me desconcerté. Yo no era más que un joven buscando asnas, no un líder de tribus. Mi boca se atrevió a responder: «¿Acaso no soy yo de la más pequeña de las tribus? ¿Y no es mi familia la menos importante de Benjamín?». Pero Samuel no sonrió ni retrocedió. Con solemnidad me llevó a un banquete, me sentó en el lugar de honor y me sirvió lo mejor de la mesa. Aquella noche no dormí, y al amanecer me llevó fuera de la ciudad. Allí, en silencio, sacó un cuerno de aceite, lo levantó al cielo y lo derramó sobre mi cabeza. Sentí el líquido espeso correr por mi frente, bajar por mi rostro, mojar mi barba. Entonces pronunció las palabras que me marcaron: «El Señor te ha ungido como príncipe sobre su heredad». El viento sopló fuerte en ese instante, como si el cielo confirmara el acto. Yo temblaba, no de frío, sino de miedo, miedo al peso que ahora llevaba sobre mí. ¿Un rey? ¿Yo, el hombre que había salido de su casa buscando animales? Samuel me dio señales para que supiera que aquello no era un sueño. Me dijo que encontraría a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, que me anunciarían la recuperación de las asnas, luego otros 3 hombres que me ofrecerían pan, y finalmente una compañía de profetas que descenderían del collado, con instrumentos y cánticos. «Cuando los veas», dijo Samuel, «el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y serás mudado en otro hombre». Y así ocurrió. Todo lo que él anunció se cumplió. Aquella música profética me envolvió, y mi lengua, sin que yo la controlara, comenzó a proclamar palabras que no eran mías. El pueblo murmuraba, también Saúl entre los profetas. Ese día entendí que Dios podía tomar al más común de los hombres y vestirlo con fuego invisible. Pero dentro de mí todavía había dudas. Cuando Samuel convocó a todas las tribus para presentarme como rey, yo me escondí. Sí, el ungido, el elegido, el señalado por Dios, se escondió entre el equipaje. No quería salir, no quería que todos esos ojos me miraran como un líder, no quería sentir el peso de un reino sobre mis hombros. Pero Dios mismo reveló mi escondite. Me sacaron de entre los fardos, y cuando me vieron el pueblo gritó: «¡Viva el rey!». Las trompetas sonaron, los hombres aplaudieron, las mujeres cantaron, y en mi interior mi corazón se encogió. Ese día supe que mi vida ya no me pertenecía. El eco de aquellas palabras, «¡Viva el rey!», aún retumbaba en mis oídos, pero yo no sabía cómo ser un rey. No tenía manuales ni coronas heredadas, solo tenía el peso de un pueblo que esperaba en mí la salvación frente a sus enemigos. Mi primera prueba no tardó en llegar. Los amonitas, crueles y orgullosos, sitiaron a Jabes de Galaad. Juraron arrancarles el ojo derecho a todos sus habitantes como señal de humillación. Los hombres clamaban, las mujeres lloraban, los ancianos se revolcaban en polvo. Y yo todavía era un rey inseguro, dudando de mi propia sombra. Pero entonces algo ardió dentro de mí. No sé si fue coraje o Espíritu Santo, pero cuando escuché sus lamentos, la sangre me hirvió. Tomé un par de bueyes, los corté en pedazos y envié los restos por todas las tribus de Israel con un mensaje claro: «Así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel». El pueblo entero se estremeció. En un instante,
De la nada, un ejército se levantó detrás de mí. 330.000 hombres respondieron al llamado. Yo, el que me escondí entre equipajes, ahora marchaba a la guerra con miles a mis espaldas. La batalla en Jabes fue feroz, pero la victoria fue nuestra. Dividimos al ejército en 3 partes, caímos sobre ellos al amanecer, y los esparcimos como polvo en el viento. Israel cantó, Israel celebró, Israel creyó por fin en mí. Ese día entendí el poder del liderazgo. No era yo, era el temor de Dios que caminaba delante de nosotros. Samuel, al ver la victoria, me convocó junto al pueblo en Gilgal. Allí, frente a todos, renovamos el reino, se ofrecieron sacrificios, se alzaron oraciones, y yo fui confirmado oficialmente como rey de Israel. Los aplausos llenaban el aire, pero en mi corazón aún escuchaba un murmullo. No olvides quién eres, no olvides quién te eligió. El reinado avanzaba, cada batalla era un desafío, cada victoria una prueba. Los filisteos, siempre al acecho, rugían como un mar oscuro que amenazaba con tragarnos. Pero Dios, una y otra vez, nos dio triunfo. Mi hijo Jonatán, valiente y temerario, se convirtió en orgullo de Israel al derrotar guarniciones con apenas un par de hombres. Yo lo observaba, con una mezcla de admiración y celos. Él parecía tener un fuego que yo no podía sostener mucho tiempo. Los días de gloria parecían no tener fin. La gente coreaba mi nombre, las trompetas sonaban para mí. Yo, que un día me escondí, ahora caminaba entre aclamaciones. Pero aquí confieso algo, cuanto más grande era mi ejército, más pequeño se sentía mi corazón. Porque en las noches, cuando el bullicio se apagaba, yo me preguntaba, ¿y si mañana Dios no está conmigo? ¿Y si Samuel ya no viene? ¿Y si el aceite en mi frente ya se secó? Recuerdo una de esas noches. El campamento dormía, y yo me levanté a caminar entre las tiendas. Veía a mis hombres descansar, confiados, seguros, y yo era el rey, y sin embargo me sentía como un mendigo esperando limosnas del cielo. Ese fue el inicio de mi tormento, el miedo disfrazado de liderazgo. En mis primeros años, Dios me dio victorias, fama y honra. Pero yo no aprendí a descansar en Él, sino a aferrarme a la aprobación del pueblo. Y el corazón que empezó pequeño, pronto se llenó de ansiedad. El día que probó mi corazón no fue en el campo de batalla, fue en la espera. Los filisteos estaban reunidos en Micmas, como una tormenta a punto de estallar. Israel, al verlos, tembló de miedo. Algunos huyeron a las montañas, otros se escondieron en cuevas, otros desertaron. Mi ejército se desmoronaba delante de mis ojos. Samuel me había dicho, espera 7 días en Gilgal, yo vendré y ofreceré el sacrificio. Pero los días pasaban, y Samuel no aparecía. El 7º día, el pueblo me presionaba con la mirada, con los susurros, con el silencio que gritaba más fuerte que 1000 voces. Yo era rey, sí, pero todavía me sentía esclavo del miedo, y ese miedo me llevó a hacer lo impensable. Tomé yo mismo el sacrificio y lo ofrecí en el altar. El humo aún subía cuando Samuel apareció. Sus ojos eran fuego, su voz un trueno. ¿Qué has hecho, Saúl? Mi lengua tartamudeó excusas. Vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas, así que me atreví a ocupar un lugar que no me correspondía. Samuel me miró con la severidad de un juez y el dolor de un padre. Has obrado neciamente. Si hubieras guardado el mandamiento del Señor, Él habría confirmado tu reino para siempre. Pero ahora tu reino no permanecerá. Sentí que el cielo entero se quebraba sobre mi cabeza. Ese día descubrí que la mayor derrota no es perder contra un enemigo, sino perder el favor de Dios. Después vino Amalek. Dios había ordenado destruirlo todo, sin dejar nada con vida. Pero mi corazón vaciló. Tomamos al rey Agag prisionero, guardamos lo mejor de las ovejas y del ganado. Pensé que podía justificarlo. Es para sacrificio al Señor. Pero Samuel me enfrentó de nuevo. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos como en que obedezcas su voz? Mejor es obedecer que sacrificar, y allí escuché la sentencia que me arrancó el alma. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Mis rodillas temblaron, mis manos que antes blandieron espada, ahora temblaban como las de un niño. Intenté aferrarme a Samuel, pero él se apartó.
La túnica de su manto se rasgó en mis manos, y él gritó: «Hoy el Señor ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo mejor que tú». Ese prójimo mejor se convirtió en una herida abierta en mi corazón. No sabía aún su nombre, pero ya sentía el filo de su sombra acercándose. Amigo que me escuchas en este relato, así como yo, muchas veces pensamos que obedecer a medias es suficiente, que sacrificar algo compensa la desobediencia. Pero hoy quiero detenerte aquí. Dios no busca excusas, busca corazones dispuestos a obedecer. Si esta historia está llegando a tu vida, no la dejes pasar. Suscríbete ahora mismo a Narrador de la Biblia. Activa la campana y acompáñanos en cada relato que abre los ojos y enciende el alma. Sé parte de esta comunidad que no se conforma con oír, sino que quiere obedecer. Desde el día en que Samuel me dijo que mi reino sería entregado a otro, mi espíritu jamás volvió a descansar. Era como si un vacío se hubiera abierto dentro de mí, un abismo que ninguna victoria podía llenar. El pueblo aún gritaba mi nombre, aún me llamaban rey, pero en mi corazón ya no había corona, y pronto esa herida tomó forma, y tenía nombre: David. Lo conocí primero como un músico, un joven pastor que tocaba el arpa con una dulzura que calmaba mi tormento. Porque sí, mi alma había comenzado a ser perseguida por una oscuridad invisible. Había noches en que mi mente era un campo de batalla, voces que susurraban mi fracaso, sombras que me recordaban el silencio de Dios. En esos momentos, David tocaba, y la música alejaba por un instante el peso que me aplastaba. Pero pronto, lo que fue medicina se convirtió en veneno. David salió al campo de batalla cuando todos temblábamos ante el gigante filisteo Goliat. Yo mismo, el rey de Israel, no tuve el valor de dar un paso. Y aquel joven, aquel pastor de ovejas, se adelantó con una honda y unas piedras. Y lo imposible ocurrió. El coloso cayó al suelo, su espada fue tomada y su cabeza levantada como trofeo. Ese día, la gloria que el pueblo cantaba ya no era para mí, sino para él. Las mujeres danzaban en las calles, levantando panderos y cantando con voces que me taladraban el alma. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Cada palabra fue como una lanza clavándose en mi pecho. 10.000 para él, y solo 1000 para mí. Yo, rey ungido, reducido a sombra de un muchacho. Desde entonces, la envidia entró en mi corazón como un huésped indeseado que se niega a marcharse. Lo observaba en mis banquetes, lo escuchaba hablar con mis hijos, lo veía caminar entre la gente con esa sonrisa humilde que provocaba aún más odio en mí. Todos lo amaban, y yo, que debía ser el amado, me convertí en el olvidado. Hubo un día en que la oscuridad me dominó por completo. Mientras David tocaba el arpa en mi presencia, mis ojos ardían de rabia. Sin pensarlo, tomé mi lanza y la arrojé contra él. Quise clavar su cuerpo contra la pared, pero fallé. No una vez, sino 2. Él escapó, y yo me quedé con la lanza en la mano y la humillación en el rostro. El tormento crecía, el Espíritu de Dios me había dejado, y en su lugar un espíritu maligno me atormentaba. No había descanso en mis noches ni paz en mis días. Veía en David no a un siervo fiel, sino al ladrón de mi corona. Mis propios hijos lo amaban, mi hija Mical lo amaba. Jonatán, mi primogénito, lo amaba como a su propia alma. ¿Cómo soportar que la sangre de mi sangre se inclinara por el que debía ser mi enemigo? A veces trataba de convencerme de que aún podía detenerlo. Le ofrecí mis hijas en matrimonio, esperando que cayera en alguna trampa. Le pedí hazañas imposibles contra los filisteos, deseando que muriera en el intento. Pero cada vez volvía más victorioso, más amado, más fuerte. El pueblo lo miraba como su futuro, y a mí como un recuerdo. Mi reinado se convirtió en una prisión. Ya no reinaba sobre Israel, reinaba sobre mis celos. Cada mirada de David me parecía un desafío, cada alabanza hacia él un insulto contra mí. El miedo de perder el trono me hizo perder mi alma. Hubo noches en que caminaba solo por los pasillos de mi palacio, con la lanza en la mano, escuchando pasos que no existían, viendo sombras que se reían de mí. Y en mis desvelos sentía la ausencia de Samuel, la ausencia de Dios, la ausencia de paz. No era ya un rey, era un hombre devorado por la envidia.
Aquel joven que me calmaba con música ahora se había convertido en el tambor de mi tormento, porque cada nota que salía de sus manos no me traía alivio, sino la amarga certeza de que él era el prójimo mejor que yo, del que habló Samuel, y esa idea se convirtió en un veneno que corría por mis venas. El silencio de Dios es más pesado que 1000 ejércitos enemigos. Yo, Saúl, lo conocí. Hubo un tiempo en que me vestía con el poder del Espíritu, pero en mis últimos días me cubría con la sombra del abandono. Israel aún me llamaba rey, pero en mi interior yo era un trono vacío. La guerra contra los filisteos llegó como un juicio inevitable. Ellos subieron contra nosotros y acamparon en Sunem. Yo reuní mis tropas en Gilboa, pero cuando vi su ejército, mis rodillas se debilitaron. Sus carros de hierro, sus lanzas, sus gritos, todo era como una marea que se acercaba para tragarnos. Busqué al Señor, pero no me respondió, ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. El cielo estaba cerrado. Desesperado, hice lo que jamás debía hacer, busqué respuesta en la oscuridad. Esa noche caminé hasta Endor, disfrazado, con el rostro cubierto y el corazón ardiendo de miedo. Entré en la casa de una mujer, una adivina, y le pedí que hiciera subir a Samuel. Ella tembló, pero yo insistí, y allí, entre sombras y susurros, vi aparecer la figura del profeta. No sé si fue visión o condena, pero su voz era clara. ¿Por qué me molestas? El Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y el ejército de Israel caerá en manos de los filisteos. Sus palabras fueron como espadas atravesando mi carne. Salí de allí desplomado, sin fuerza, arrastrando un cuerpo que ya se sentía cadáver. El amanecer en Gilboa no fue luz, fue sentencia. Las colinas estaban cubiertas de soldados filisteos. Las trompetas sonaban, los escudos chocaban, y el suelo temblaba bajo el estrépito de la guerra. Mis hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, pelearon con valentía a mi lado. Vi a Jonatán, el hijo fiel, el que me amaba con amor verdadero, caer bajo la espada. Grité su nombre, pero mi voz se perdió en el rugido de la batalla. El ejército de Israel fue deshecho. Hombres huyeron, otros cayeron, y yo quedé rodeado. Una flecha enemiga atravesó mi cuerpo, quemando mis entrañas con dolor. La sangre me corría por las manos, mis piernas ya no me sostenían. Sabía que no saldría vivo de allí. Le rogué a mi escudero, desenvaina tu espada y traspásame, para que no vengan esos incircuncisos y me escarnezcan. Pero él, temblando, no se atrevió. Entonces tomé mi espada, la puse contra el suelo, apoyé mi peso sobre ella y me lancé hacia adelante. Sentí el filo desgarrando mi carne, la vida escapando como un río desbordado. Así murió Saúl, el primer rey de Israel, no en un trono, no en un banquete, sino en una colina manchada de sangre, bajo el cielo cerrado de Gilboa. Mi cuerpo fue colgado en las murallas de Betzán, como trofeo de los filisteos, mi corona arrebatada, mi lanza tomada, mi memoria maldita por unos y llorada por otros. Pero hubo hombres valientes, de Jabes de Galad, que de noche descendieron, tomaron mi cuerpo y el de mis hijos, y les dieron sepultura. No me recuerdan por mis victorias, sino por mis errores, no por mi fuerza, sino por mis temores. Yo que fui ungido terminé desechado. Yo que tuve todo, lo perdí todo por no obedecer. Hoy te hablo desde mi ruina para que entiendas una verdad eterna. No basta con ser elegido, hay que ser fiel. El aceite en mi frente me dio un reino, pero mi desobediencia me lo arrebató. La envidia me devoró, el miedo me gobernó, y el silencio de Dios fue mi verdugo. Recuerda esto, los reyes caen, las coronas se oxidan, los tronos se quiebran, pero el corazón que obedece permanece. Porque no son las armas, ni el aplauso del pueblo, ni la gloria pasajera lo que sostiene la vida, es la voz de Dios, esa que yo perdí, y tú aún puedes escuchar. Yo soy Saúl, el rey que comenzó entre asnas y terminó en Gilboa. Que mi historia no sea solo memoria, que sea advertencia. Así terminó mi vida, en Gilboa, con la espada en mi pecho y la corona en el polvo. No me derrotó un gigante ni un ejército. Me derrotó mi propio corazón.
Aprendí demasiado tarde que la desobediencia abre puertas que la fuerza no puede cerrar y que la envidia consume más rápido que el fuego. El aceite de mi unción me elevó al trono, pero mi falta de obediencia me arrojó al abismo. Saúl fue recordado no por lo que pudo ser, sino por lo que dejó escapar. Y mientras tú escuchas mi voz, mi historia no busca lástima, busca advertirte. Porque aún hoy, miles de años después, la lección es la misma. Un corazón obediente vale más que 1000 coronas. Si esta historia tocó tu vida, no dejes que se quede en palabras. Suscríbete ahora mismo a Narrador de la Biblia y acompáñanos en cada relato que revela la verdad eterna detrás de los personajes que marcaron la historia sagrada. Cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la vida de Saúl? El peligro de la envidia, el peso de la desobediencia o la importancia de obedecer aunque no entiendas. Tu respuesta puede inspirar a alguien más en esta comunidad.